Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina para seguir avanzando con ustedes en esto que es discernir lo que agrada al Señor. Y uno se pregunta bueno, ¿desde cuándo el discernimiento? Debe ser tan viejo como el mundo, ¿no? Porque desde siempre el ser humano tuvo que tomar decisiones, tuvo que elegir, tuvo que optar. Hasta uno puede llegar a pensar que Adán y Eva también tuvieron que discernir y elegir, ¿no? Lo cierto es que el autor del libro del Deuteronomio ofrece a Israel, justamente al antiguo pueblo de Dios, ofrece una especie de principio sistemático para ayudar a ese pueblo de Dios a no cometer errores y a tomar mejor decisiones, quizás por la experiencia anterior, ¿no? De hecho, en el pasaje del capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos 15 al 20, hallamos una expresión muy concisa, ¿no? Pero muy interesante. Dios asevera que nos enfrentamos a la vida y a la muerte. Dice así: mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Reitero, capítulo 30 del Deuteronomio, versículos del 15 al 20. Y el Señor agrega: escoge la vida, elige la vida. Interesante, elige la vida. Ahí tenemos un principio para trabajar un poquito durante este programa. Hay varios ejemplos que quisiera compartir con ustedes. Recuerdo que una vez una persona me comentaba, hace varios años que elegí este empleo, dice, sé que, bueno, que no medí correctamente las fuerzas, lo cierto es que ahora me doy cuenta, después de cansancio, de estrés, de agotamiento, de desilusión, que bueno, que este estrés y la distancia de mi familia, la parte afectiva, emotiva, no me dieron, o me hacen llegar a la conclusión de que no elegí bien. También otro testimonio es uno que me decía, no sé por qué me quedé viviendo en el centro de la ciudad, la elección fue porque me quedaba cerca de la oficina, pero en el centro de la ciudad, a las 6 de la tarde, se van todos los que trabajan en oficinas y comercios. Y esto es una desolación espantosa, es deprimente seguir viviendo aquí. ¿Por qué me quedé a vivir aquí en el centro de la ciudad? Solamente por la comodidad del trabajo cercano. Y otros padres, papá y mamá, me contaban que su hija había rechazado 3 veces ir a ese colegio y que tuvieron que pedirle un mes de prueba, después otro mes de prueba, después otro mes de prueba, hasta que finalmente ella dijo, no, está bien, ya me adapté a mis nuevos compañeros, al nuevo estilo del colegio, al trabajo del colegio, a la forma, y ahora quiero quedarme. O sea, hubo un periodo de adaptación, un discernimiento, y finalmente lo que los padres, papá y mamá, veían como bueno para la hija, también lo vio ella bueno para sí misma. Bueno, la decisión de esta gente que vivía en el centro de la ciudad fue, después de un discernimiento, decidir ir a vivir en las afueras. Y dicen, estamos mucho más tranquilos, mucho más serenos, nos despertamos a la mañana y escuchamos el cantar de los pájaros, por la ventana vemos verde, árboles, nuestra casa tiene un lindo parque. Dice, realmente fue una decisión maravillosa, aunque nos cueste más ir a trabajar cada mañana y volver cada tarde, vale la pena. Perfecto, decisión tomada. El otro decía, claro, en su momento quise ir a servir como voluntario a un país en vías de desarrollo y la soledad, el clima, la comida y el hecho sobre todo de estar siempre como un extranjero, porque finalmente era un extranjero, hizo que ya todo me resultara intolerable al punto de exasperarme, al punto de estresarme, al punto de cansarme. ¿Y qué pasó? Que somaticé todo esto en una úlcera de estómago, taquicardias, ácido úrico, colesterol, etc. Y ahora estoy deprimido. Bueno, o sea que la decisión ¿cuál era? Bueno, volver. O sea, como vemos que realmente el libro del Deuteronomio está en lo correcto. En cada decisión que tenemos,
en cada decisión que tomamos, o elegimos la vida o la muerte, en cada decisión importante. En cada decisión importante está la vida o está la muerte. Por eso digo, es muy importante que desarrollemos un método. Y digo, ¿cómo pudo el autor del Deuteronomio expresar un principio tan básico a toda elección con tanta claridad? Y la respuesta es, o puede ser, que después de haber tenido la experiencia de Moisés, ¿no?, en el desierto, 40 años y todo eso, me parece que aprendieron a no cometer más tantos errores, o al menos aprendieron a pensar antes de actuar, a discernir, a consultar. Y bien lo dice Jesús en Mateo 7:17, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces podemos elegir un método. Podemos y debemos, yo diría, tener un método de elección sistemático que nos garantice la producción de buenos frutos. Bueno, antes que nada, sin lugar a dudas, la gracia de Dios. Eso sin lugar a dudas. La gracia de Dios, la disponibilidad a la acción del Espíritu, usar el intelecto, sí, usar la voluntad, la afectividad, también, usar también los valores de vida, sí, pero sobre todo usar la fe y elegir desde el amor, como ya lo dijimos en anteriores programas. Así que escoge la vida o elige la vida, se transforma mediante el desarrollo de un método en prepara el camino hacia la vida. Un método sistemático tiene que existir, porque hay mucha gente en comunidades, ministerios, grupos de oración, parroquias, etcétera, que te dicen, bueno, lo que pasa es que yo tengo mucha confianza, además me dejo mover por el instinto, por la espontaneidad e incluso también por la inspiración. Bueno, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto y te lo digo de una manera gráfica. Siempre es bueno mirar antes de saltar, siempre es bueno mirar antes de saltar porque nunca sé lo que va a haber después. Entonces digo, tampoco la inspiración de por sí es válida solamente. Es importante usar todas las potencias que el Señor nos ha dado. El intelecto también, ¿sí? Y en todo caso, la intuición puede llegar a ser más válida que la inspiración, porque a veces lo que llamamos inspiración no viene del buen espíritu. Entonces hay que estar atento. Es como si olvidáramos que la inspiración, entre comillas, de científicos, inventores, músicos y artistas es el fruto de un largo periodo de búsqueda, de reflexión y de análisis sistemático. Hay que tener en cuenta esto. Nada fue de un día para el otro, ¿no? Me parece que la inspiración también implica un esfuerzo de búsqueda, de reflexión, de estudio, de profundización, de oración sobre todo y de mucha confianza y abandono en el Señor. Entonces alguien me puede decir, oh, bueno, pero entonces ¿qué pasa con los denominados místicos? Bien, aún en ese caso, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, camino a Damasco, tiene ese encuentro así fuerte con el Señor, con el Señor resucitado, que provoca en él ciertamente un toque sustancial, pero cuidado, luego vienen 3 años de soledad, de desierto, de reflexión, de discernimiento, para pasar de una luz que ciertamente lo tiró del caballo a encontrar programáticamente qué quería el Señor de él. Esto lo podemos ver en Gálatas 1, del 11 al 24, para que tengamos en cuenta lo que puede ser una inspiración verdadera y lo que implica también que esa inspiración nos lleve a buen puerto y nos lleve a dar buenos frutos. Por ejemplo, otra cosa que es importante en esto que estoy diciendo es poseer un método. Es decir, poseer un método nos lleva a haber primero estudiado el camino, las circunstancias, y también digo, nos lleva a prever con prudencia y con templanza lo que puede ocurrir. Si yo llego a un hotel y hay detrás de la puerta del hotel explicaciones de cómo salir si hay un incendio o hay un terremoto, no sé, pero ni siquiera lo miro, lo tengo ahí, cierro la puerta
y en esa noche o ese día se provoca un incendio y ciertamente quedó atrapado o cosas por el estilo, se debió a que no usé los recursos necesarios para conocer, o sea, no usé el método para conocer lo que era en este caso importante para mí, salir del hotel. Por ejemplo, ya se están pensando, ya se están estudiando los métodos que van a tener los automóviles y aviones que se van a fabricar dentro de 10 años. ¿Y por qué? Porque todo implica un tiempo de estudio, reflexión, preparación, oración, etc. Bueno, me parece que esta es una idea así global de lo que es también el discernimiento. El tiempo es el marco estructural. El intelecto y la afectividad son las herramientas. Los valores iluminados por la fe son la piedra angular y el Deuteronomio, ese texto, ha contribuido a subrayar el principio fundamental, escoger, elegir la vida en lugar de la muerte, que podríamos decirlo de muchas maneras. Elegir el amor en vez del odio, elegir crecer, madurar, en vez de elegir quedarme en la mediocridad, quedarme en lo que se llama la meseta, ¿no? La meseta de la vida. Entonces digo, ¿cómo podemos trabajar en este método? Bueno, hay preguntas que ayudan y que podríamos verlo ahora. Hasta el momento hemos visto los factores del tiempo, el intelecto, o sea, la mente, también la afectividad, el corazón, los valores, la fe, el principio fundamental y el método. Pero digo, el tiempo, por ejemplo, en el pasado, ¿en qué decisiones debía atravesar ansiedades y preocupaciones innecesarias solo porque pospuse demasiado el momento de tomar la decisión? ¿O qué decisiones, por ejemplo, no produjeron buenos frutos porque las tomé en forma apresurada? Hablando en el presente, teniendo en cuenta el grado de importancia de la decisión que debo tomar, ¿cuánto tiempo me concederá evaluarla o para evaluarla? Y si tiendo a posponer mis decisiones para que otras personas o los hechos acaben decidiendo por mí, ¿cómo puedo impedir que esta inclinación acabe dominándome? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo el factor tiempo. También podemos verlo en el futuro, ¿no? Pero bueno, hablando de la mente, en el pasado, por ejemplo, en los casos que tomé decisiones en forma impulsiva, ¿cuál fue el resultado? En términos de razonamiento intelectual, ¿qué me faltó? Eso hablando del pasado. Y en el presente, si debo tomar una decisión, ¿cuál será mi método intelectual? Esa es la mente actuando para el discernimiento. En cuanto al corazón, la afectividad, la emotividad, la sensibilidad, en el pasado, ¿qué sucedió cuando tomé decisiones sin consultar a mi corazón? ¿Cómo me sentí después, en el corto plazo y luego de un tiempo? Es decir, cuando solo fue una decisión donde entró, por ejemplo, la parte racional, intelectual. Y en el presente, si debo tomar una decisión en este mismo instante, ¿cómo tomo en consideración mis reacciones impulsivas? Atención a esto, Y con respecto a los valores, en el pasado, ¿cuáles son mis valores más preciados? ¿Cómo respeté su jerarquía e impacto en mis decisiones más recientes? ¿Honré mis valores más esenciales? Y en el presente, en la opción que estoy evaluando en este momento, ¿qué valores están involucrados? ¿Cómo se corresponden con los míos? ¿Cómo defenderé mis valores en mi elección? Y ahora el tema importante, la fe. En el pasado, ¿estuvo mi fe comprometida en mis últimas decisiones? ¿Cómo oré en mi discernimiento? Y en el presente, ¿de qué forma consultaré a Dios en mis decisiones futuras? Bueno, y en cuanto al principio fundamental que nos traía el Deuteronomio, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles de mis decisiones han sido vivificantes? ¿Qué decisiones me condujeron a la muerte? Eso en el pasado. Y en el presente, ¿por qué algunas de las decisiones que enfrenté en este momento me parecen vivificantes y otras me parecen opresivas? Bueno, y en cuanto al método, digamos, ¿cuáles de mis decisiones en el pasado asemejaron al resultado azaroso de un juego de póker? ¿O cuántas de mis inspiraciones espontáneas han dado buenos frutos en el largo plazo? ¿O cuántas no? Y en el presente, ¿qué método utilizaré
para ponerme al frente de mis decisiones futuras. ¿Me explico? Creo que esto nos va ayudando a partir de este lindo texto del Deuteronomio a encontrar nuevos pasos para el discernimiento utilizando toda la metodología y en la metodología todos los recursos que hemos dicho. En este capítulo 30 del Deuteronomio, Dios manda a Israel a guardar sus mandamientos, preceptos y normas. O sea que en realidad todo el libro del Deuteronomio en su conjunto es un discurso que busca advertir, ¿no? Esto. En primer lugar, revela una nueva interpretación de la historia de Israel, el pueblo de Dios, enriquecida por la experiencia de sus errores. Realmente, ¿cómo nos enriquece los errores del pasado? ¿Cómo tenemos que capitalizar como bendición aquello que en el pasado todavía sigue pululando como algo podrido, putrefacto, algo que no está del todo aceptado, asumido, incorporado, diría yo, reconciliado con esto que somos en este presente? Y creo que este texto del Deuteronomio nos puede ayudar, ¿no? Justamente en la historia de Israel, pueblo de Dios en marcha, enriquecida por sus errores, Dios va obrando. Luego introduce además una nueva fórmula o una nueva manera de hablar del código de la alianza, de los 10 mandamientos, en Deuteronomio 5. Y por último, especifica el código deuteronómico, que constituye una colección de leyes que en realidad la esencia es el decálogo, los 10 mandamientos. Nada más que se promueven valores a partir de esos 10 mandamientos que todos conocemos, ¿no? A través de nuestra catequesis, nuestra instrucción catequética, o incluso por la misma forma en que se ha vivido nuestra fe cristiana, ¿no? O sea, lo que debe quedar claro en todo esto es que nuestra vocación, nuestro llamado de parte de Dios es al ágape. ¿Y qué es ágape? Bueno, como hijos e hijas de Dios vivimos la misma vida de Dios a través del espíritu del amor. Y esto es el ágape. Ágape es el amor de Dios gratuito e incondicional que nos inunda, que nos desborda y que quiere amar a través nuestro. Eso es ágape en griego, ¿no? Ágape significa amor, pero amor bien entendido, amor de donación, amor de gratuidad, amor como todo acto, ¿no es cierto?, que solamente busca el bien orientado al crecimiento del prójimo. Eso es ágape. Entonces, ¿puede o no comprender un sentimiento de empatía? Acá no nos dice que tenemos que hacer el bien al otro porque me cae bien, porque me cae simpático. No se refiere a eso, se refiere a hacer el bien porque Dios te está amando, porque Dios te está amando, te está pidiendo que seas su instrumento, su canal de gracia para tocar al prójimo. Eso es todo, eso es todo. Por eso es posible amar a los enemigos, hacer el bien, porque justamente amar se entiende por hacer el bien. Y en realidad haces el bien porque Dios te da la gracia de poder hacerlo y te usa como su canal, como su instrumento. Por eso a veces cuando se dice, uy, no, yo no puedo perdonar, que perdone Dios. Bien dicho, te aplaudo, que perdone Dios. O sea, porque en realidad Dios perdona a través tuyo. Pero al perdonar a través tuyo, te sacas de encima un peso enorme, porque tú también puedes perdonar. Hay que dejar que Dios perdone a través nuestro. O sea que, qué lindo, ¿no? Jesús es el ágape perfecto en cuerpo humano. Sí, los actos de Jesús que nos revelan su actitud amorosa y nos enseñan qué significa verdaderamente actuar con amor, están reflejados en numerosos textos. Por ejemplo, en el canto de las bienaventuranzas, el Sermón de la Montaña, y el temprano himno cristiano que registra Pablo en su epístola a los Filipenses, ¿no? Entonces, Filipenses 2, del 5 al 11. Esto me parece importante. Esta es la imagen de Jesús que tenemos que analizar a la hora de todo discernimiento, a través de 4 melodías siempre presentes en la vida de Cristo Jesús, el ágape del Padre para nosotros y por nosotros y con nosotros.
melodías características de toda vida humana conducidas en forma plena por el espíritu del amor incondicional, del amor gratuito, del amor que se dona, del amor que se entrega, del amor que quiere buscar el bien del otro, del amor que ojalá sea recíproco, pero que aún sin serlo es amor de ágape porque busca donarse, busca entregarse, esto es. Y ahí está, ¿no? En una imagen poética quizás podríamos decir, el amor al que nos referimos intenta estas 4 melodías que a continuación decimos, ¿no? O sea, soprano, alto, tenor y bajo. Como por ejemplo en la famosa obra de Händel, El Mesías, que conocemos todos, ¿no? ¿Quién no conoce el Aleluya de Händel en Navidad o en Pascua, ¿no? Alguna vez cantado o por lo menos escuchado, ¿no? Así que las 4 melodías del ágape, Jesús es la melodía de la encarnación. Para todo cristiano, Jesús representa el nombre del Hijo de Dios que se hizo hombre, un ser humano particular que nació en un lugar específico, en Nazaret, en Palestina, que vivió en un tiempo específico y que murió en Jerusalén cerca del año 33 de nuestra era. Bueno, en una palabra, sintetizamos la revelación divina. Por la encarnación, la palabra de Dios se hizo carne, como también dice San Pablo en Filipenses 2, 6, 7. La fe cristiana proclama que la palabra de Dios se despojó de sí misma, adoptando justamente nuestra condición humana en todo menos en el pecado. Filipenses 2, 7. Es un verdadero ser humano sometido a todas las obligaciones, limitaciones y el cumplimiento de nuestra realidad física, social y espiritual, acordes, por supuesto, a su tiempo, a su cultura y tradición. Entonces, la primera melodía del ágape de Dios en Jesús es la encarnación. La encarnación. El requiem de Jesús es que Él debía morir. Ahí está el requiem. Entonces, los cristianos afirmamos que Jesús, Dios ágape, que se encarnó como uno de nosotros, amó en su vida de 2 maneras, dando y entregándose a los demás hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está nuestro ágape. Ahí está nuestro ágape. Sí, el acto de dar implica la iniciativa dadora y el manejo del control por parte de quien da. Jesús da continuamente, hasta el final. Lo da todo. Ofrece sus enseñanzas y atención, su presencia y su tiempo, y alimenta a la gente al punto de ofrecer su cuerpo y sangre a través del pan y del vino en la Eucaristía. Y acaba dándonos su propia vida. El acto de entregarse, por el contrario, si bien también puede ser iniciado por la persona que se da a sí mismo, deposita el control de la acción en manos de quien recibe este don. Jesús es entregado, ofrecido a los demás, como bebé, como persona pública y como condenado y criminal que es torturado y finalmente ejecutado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Resume en esto su entrega, ¿no? Y el himno de universalidad se halla en su muerte, no solo por la nación, sino para los hijos e hijas de Dios, en todo tiempo y lugar, en toda raza, nación y cultura. Entonces, si buscamos esta clase de manifestaciones en la vida de Jesús, observamos que Él nunca rechaza a nadie, acoge a herejes y pecadores públicos, como por ejemplo a los samaritanos, a Zaqueo, en fin, a Nicodemo, a Mateo, a la samaritana, porque en último término, el ágape de Jesús es un ágape de común unión, un himno de comunión, pues Él murió para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Qué interesante. La misión de Jesús entonces era la reconciliación, reconciliar la comunión de todos los seres humanos con Dios y entre sí. Como manifiesta Pablo, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Es cierto que su mensaje y sus actos dividen a los judíos, como podemos ver en Juan 7, del 11 al 13, etc.
pero sus enseñanzas con frecuencia subrayan que Él ha venido para reconciliar, para el perdón, para la reconciliación. Así podemos entonces sintetizar las 4 melodías de Ágape en, primero, encarnación; segundo, dar y entregarse; tercero, universalidad; y cuarto, comunión, común unión. Lo reitero porque hablaremos de esto en el próximo episodio, que será el último de esta serie. Reitero, las 4 melodías de esta sinfonía universal del Dios Ágape que es Jesús. Las reitero: la encarnación, meterse en la historia, en la cultura, encarnarse, hacerse tiempo, hacerse cronos, dar y entregarse. Ahí está el ágape, es donarse hasta la última gota de sangre, y su donación abarca su vida, igual que la nuestra, en todo menos en el pecado, y entregarse hasta el final. Pero además, universalidad, cuidado, no solamente a un pueblo, el pueblo judío, a una raza solamente, sino a todos, a todas las razas, a todas las culturas, a todos los pueblos. ¿Y para qué? Para la reconciliación, para el perdón, para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir, para la común unión, para... Esto es importante, no viene a disgregar, viene para la común unión. Oremos esto, orémoslo, porque es fundamental para el discernimiento personal, familiar, comunitario, eclesial y también mundial, porque si faltan alguna de estas notas, no caeremos en un buen discernimiento. Pidamos en este momento la gracia de poder vivir también en nuestra propia vida esto del ágape, que el Espíritu Santo nos inunde, dándonos ese ágape, que es el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones, para que Él pueda amar a través nuestro y para que también nosotros podamos ser instrumentos de encarnación, encarnándonos en la realidad concreta que nos toca vivir, para dar y entregarnos, siendo universales, sin sectarismos, sin divisiones, sin discriminaciones, con mirada amplia y corazón dilatado, y para vivir para la común unión, la reconciliación, el perdón, el diálogo, la integración. Que el Señor nos dé la gracia de poder vivir esto intensamente. A todos, paz y bien.